Un gran escándalo ha sacudido a todo Estados Unidos en estos días. Un regalo ostentoso y muy sonado de Qatar para Donald Trump resultó ser peligroso para la vida del presidente estadounidense. El avión presidencial no pudo llevar a Donald Trump de regreso a casa desde Turquía después de la cumbre de la OTAN porque se encontró una vulnerabilidad peligrosa en él. Y eso fue incluso después de exhaustivas inspecciones del servicio secreto. Imagínate, es viernes por la noche, eres periodista, estás cenando en casa con tu familia y de repente llaman a la puerta unos agentes federales, con una citación judicial que exige que, bajo juramento, te presentes ante un gran jurado y, básicamente, entregues tus fuentes porque tu artículo en el periódico no le gustó al presidente Donald Trump. Eso es exactamente lo que, según el New York Times, les pasó a 4 de sus reporteros. Su culpa, a los ojos de la administración de Trump, fue que publicaron un artículo sobre el nuevo avión presidencial, ese lujoso avión que Qatar le regaló a Trump y que Trump se vio obligado a dejar en Turquía después de la cumbre de la OTAN porque resultó ser peligroso. En este episodio vamos a analizar exactamente qué escribieron los periodistas del New York Times y por qué comenzó toda esta cacería contra ellos. ¿Por qué el avión regalado, valorado en $400 millones, resultó ser tan delicado? Generoso. ¿Cómo explican la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos este paso sin precedentes con agentes en la puerta de las casas de los periodistas? ¿Por qué todo esto no es un episodio aislado, sino otro eslabón en una larga cadena de presión de Donald Trump sobre la prensa? Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos todo este tema, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, les agradeceré personalmente su apoyo, suscríbanse para no perderse nada. Este es verdaderamente único. Este avión fue considerado el más lujoso del mundo cuando fue construido. Fue construido a un nivel que probablemente nunca volverá a verse. Y si la prensa quiere, no sé si eso me ayudará con los reportajes, no creo que sean diferentes, pero lo que vamos a hacer es darles un pequeño recorrido rápido. La prensa en realidad mírenlos, de hecho están sonriendo. Entonces empecemos por lo que realmente pasó. 4 periodistas del New York Times, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmidt, recibieron citatorios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Se les obligó a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan ya el próximo miércoles. Y lo que le da a la historia una dureza casi cinematográfica es que parte de los citatorios fueron entregados por agentes federales a los reporteros directamente en sus casas y además en la noche del viernes. La redacción en los citatorios es intencionalmente vaga. Se cita a los periodistas para que testifiquen, cito, en relación con una supuesta violación de la ley penal federal. No hay detalles específicos, no se menciona ninguna ley en particular. Y las citaciones fueron emitidas por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, el mismo al que Trump propuso recientemente para el cargo de director de inteligencia nacional. Lo que solo lleva a pensar que, en esencia, es el propio Donald Trump quien está citando a los periodistas ante el tribunal. La reacción de la redacción del periódico The New York Times fue inmediata y contundente. El principal abogado de la redacción, David McCrow, declaró que la aparición de agentes federales en la puerta de las casas de los reporteros, cito, debería sacudir la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución. Él lo calificó como un acto descarado y lo describió directamente como un intento de impedir que la sociedad sepa lo que sucede en el país, intimidando a los periodistas. El New York Times anunció que impugnará estas citaciones en los tribunales, calificándolas como una amenaza directa a la capacidad de la prensa para recopilar información en interés de la sociedad. ¿Pero por qué empezó todo esto? Todo giró en torno a un regalo. El año pasado, les recuerdo, el gobierno de Qatar le regaló a Donald Trump el avión presidencial. Es un Boeing 747 que pasó por una costosa modernización de alrededor de $400 millones y entró en servicio literalmente la semana pasada. Trump lo mostró pomposamente al público e incluso voló en él a Turquía para la cumbre de la OTAN. Y aquí los periodistas del New York Times descubrieron algo incómodo. El miércoles, el periódico, citando fuentes anónimas, informó que el servicio secreto recomendó encarecidamente a Donald Trump abandonar la reciente cumbre de la OTAN en Turquía. No en un Boeing nuevo de Qatar, sino en la versión antigua del Air Force One.
Y todo por motivos de seguridad. Y al día siguiente, la publicación agregó otro detalle aún más delicado y afirmó que el avión regalado por Qatar, al parecer, carecía de, cito, sistemas defensivos de contramedidas que tenía el modelo anterior, incluyendo capacidades avanzadas antimisiles. En pocas palabras, el avión no tiene defensa antiaérea ni antimisiles. Y esto sucede mientras Irán ha empezado a amenazar abiertamente con eliminar a Donald Trump. Piénsenlo en ese contexto. Todo esto sucedía en el momento en que la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán se vino abajo. Estados Unidos estaba atacando a Irán y Teherán atacaba a los países árabes del Golfo Pérsico. Turquía, a donde llegó Trump en un avión nuevo de Qatar, de hecho limita con Irán, o sea, está muy cerca, y el propio Trump admitió que Irán realmente podría eliminarlo. Después de esto sucede lo siguiente. A la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump llega en un avión nuevo, pomposo, bonito, pero para regresar a casa a Estados Unidos, él vuela por una ruta completamente diferente y además en un avión viejo que rápidamente trajeron a Turquía. Es curioso que cuando le preguntaron a Trump por qué cambió del avión nuevo al viejo, él respondió que vuela en el avión viejo, cito, por los buenos viejos tiempos. Pero el artículo del New York Times insinuaba otra cosa, que el costoso regalo de Qatar simplemente está menos protegido contra misiles. Y de hecho, el avión presidencial de Estados Unidos vuela muy cerca de Irán, con quien Estados Unidos está en guerra. Para el presidente Trump, quien repite que es el objetivo número 1 en la lista iraní, las publicaciones sobre que su nuevo avión está peor protegido son un golpe tanto para su imagen como para su narrativa política. Por supuesto, las autoridades de Estados Unidos tienen su propia versión, y también hay que mencionarla. La Casa Blanca rechazó las quejas sobre la seguridad del avión. El secretario de prensa, Steven Chun, declaró que el nuevo Air Force One es un avión de última generación, equipado con los más altos protocolos de seguridad. Además, de hecho, convirtió la acusación en una supuesta virtud. Según él, Estados Unidos tiene muchos enemigos que apuntan al presidente Trump y las autoridades utilizan, cito, cualquier herramienta, incluyendo la distracción y la desorientación. O sea, el cambio de aviones se presentó como una maniobra astuta, no como un reconocimiento de vulnerabilidad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por su parte, estableció una línea clave de defensa. Dicen que el objetivo no son los periodistas, sino los funcionarios que filtran información secreta. Aquí está la pregunta. Si todo está bien con el avión, entonces, ¿qué información secreta podrían haber filtrado los funcionarios? ¿Por qué entonces tanto alboroto? Dicen que, según el Departamento de Justicia, si los periodistas revelan sus fuentes, si delatan a esos funcionarios que les dieron la información, entonces a los periodistas no les pasará nada por el material. Y el representante del Ministerio de Justicia enfatizó que a la administración de Trump le preocupan las personas que divulgan datos clasificados, no los reporteros. Ese es un argumento fundamental. Es decir, formalmente estas citaciones están dirigidas supuestamente a la filtración, no a la prensa. Pero hay un detalle que, según los críticos, revela el verdadero significado. Antes de la publicación del material en el New York Times el miércoles, un alto funcionario del FBI llamó a uno de los reporteros y al editor del medio y les pidió que retuvieran ese artículo y que por ahora no lo publicaran. Por supuesto, sin explicar por qué. Simplemente imaginen, un funcionario del FBI llama al reportero y al editor y les dice: «Oigan, sé que están preparando un artículo, no lo publiquen, no, de ninguna manera». Y también les pidió que revelaran las fuentes de ese material y ambos empleados del New York Times se negaron a hacerlo, y después de eso llegaron las citaciones. ¿Por qué es importante toda esta historia? Y aquí está lo más importante para entender la magnitud. Este no es el único caso. Como señalan los medios estadounidenses, el paso de enviar citaciones es otra escalada en los esfuerzos de muchos años de Donald Trump para poner en cintura y controlar a los medios de comunicación. La cadena es muy larga. Un acuerdo financiero y global con ABC News, un acuerdo con el programa 60 Minutes en CBS, demandas civiles y acciones federales contra Wall Street Journal, Washington Post, BBC, CNN y así sucesivamente.
A principios de este año, el FBI realizó un allanamiento a la reportera del Washington Post, Hannah Nathanson, y le incautó sus teléfonos y computadoras portátiles como parte de una investigación sobre, nuevamente, filtraciones. Ella escribía sobre los intentos de la administración de reducir el aparato federal. Fueron a verla y le preguntaron, ¿quién te dio esa información, A ver, dame el teléfono, la laptop, todo. Vamos a empezar a hacerte un allanamiento. Vamos a empezar a presionarte, disculpa, porque ¿cómo es que tú te basas en tus propias fuentes? Entréganos rápido tus fuentes. Bueno, ya ni hablar de que Trump constantemente insulta a los medios. Fake news, esa es su frase favorita. Bueno, eso de plano no tiene sentido. Él simplemente insulta a todos como quiere y pues, al parecer, considera que eso es libertad de expresión. Sin embargo, hay un detalle importante que aún da esperanza. Hasta hace poco, el Washington Post y el Wall Street Journal estaban librando una batalla legal secreta contra los intentos del gobierno de Trump de obtener citaciones para sus reporteros. Y en esos casos, el Departamento de Justicia finalmente retiró sus citaciones, o sea, ya hubo un precedente de que el gobierno retrocediera. Los defensores de los derechos humanos lo expresan de manera muy clara. El jefe del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, Steven Adler, declaró que la libertad de prensa es, en última instancia, el derecho de la sociedad misma a saber cómo se gobierna el país. Y el representante de la Fundación para la Libertad de Prensa, Seth Stern, dijo algo que probablemente deberíamos recordar como la conclusión de toda esta historia. Cuando el gobierno afirma que investiga a un periodista en nombre de la seguridad nacional, en realidad, la mayoría de las veces solo está protegiendo su propia reputación, nada más. Conclusión. Formalmente, esta es una historia sobre la filtración de datos secretos acerca del avión del presidente de Estados Unidos. Pero si quitamos todas esas formulaciones oficiales, esto es lo que queda. Los periodistas escribieron una verdad incómoda sobre el regalo de Qatar, pues tal como fue, así lo escribieron. Y después de eso, a sus casas llegan agentes federales con citatorios el viernes por la noche. La Casa Blanca llama a esto protección contra filtraciones y preocupación por la seguridad. El periódico The New York Times y los defensores de los derechos humanos llaman a esto intimidación a la prensa y un golpe a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y aquí está lo más importante. Si los periodistas pueden ser llevados a juicio por un artículo sobre que el avión presidencial está menos protegido contra misiles, entonces la cuestión ya no es sobre el Boeing en sí. La cuestión es, ¿qué se puede escribir entonces sobre el poder en un país que hace 250 años se construyó sobre el derecho a hacerlo? Con el pleno derecho a esa misma libertad de expresión. Luego llega Donald Trump y dice, me importa un comino su libertad de expresión. ¿Cómo es eso? Algún periódico, el New York Times, se atrevió a escribir que algo andaba mal con mi avión, y al final agregaré un detalle muy importante. Aquí los partidarios de Donald Trump gritan al unísono que fue un regalo de Qatar, dicen, pues el avión fue gratis. Pero no olvidan agregar que para su reacondicionamiento, modernización y reparación se gastaron $400 millones del bolsillo de los estadounidenses. Y al final resultó que este avión ni siquiera puede llevar al presidente estadounidense de Turquía a Estados Unidos. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, darle like y activar la campanita. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo, cuídense, adiós a todos. Subtítulos.